Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo saliendo en la provincia de Salta y en la provincia de Jujuy. Nuevo presidente en la Argentina, Javier Milei y Victoria Villarruel. Un nuevo ciclo después de haber tenido una campaña quizá, podríamos decir, atípica, balotaje mediante, con un resultado que estaba fuera de toda, diríamos, de todo análisis de las consultoras y los sondeos de opinión, con 55% de los votos, Javier Milei y Victoria Villarruel se impusieron en realidad contra no un candidato de un partido, sino quizá contra un sistema de una Argentina que venía en caída libre, con muchas dificultades, pero con muchas, podríamos decir, malas prácticas, que esperemos que en esta nueva etapa de la historia argentina podamos lograr más transparencia, más independencia del Poder Judicial, más valores de la República, como lo expresó justamente Javier Milei en el primer discurso que diera en la noche del domingo. Podríamos decir que la realidad económica nos muestra una situación de 50% de pobreza, 10% de indigencia, con una inflación que realmente ha explotado y donde la economía es el gran tema a discutir y ver cómo hace la Argentina para poder salir de ese letargo. Hoy podríamos analizar muchos de los temas, pero lo invité a Julio Moreno, diputado nacional, que en pocos días jurará en el Congreso de la Nación. Él como economista, como columnista, muchos años también de este programa, nos va a poder contar cómo ha vivido esta campaña, cuál es su mirada de la economía y bueno, y cuáles son los primeros pasos, seguramente, que en materia legislativa están pensando dar. Uno de los grandes temas es cómo volvemos a reafirmarnos en un federalismo que se declama pero no se cumple. Pacto de Olivos mediante en aquel año 94, donde hemos perdido, podríamos decir, la posibilidad de que los senadores respondan a las provincias, donde no hay más colegio electoral, donde hoy el 48% de los votos son del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay muy poco de federalismo. Vamos a hablar también un poco de esto. Vamos a tener un segundo bloque con el licenciado Eduardo Antonelli, economista, que ha estado muchos años en la Unión Cívica Radical. Vamos a preguntarle también desde ese espacio, un espacio totalmente dividido, un espacio donde muchos formaron parte de esta idea de un cambio en la Argentina, pero otros quedaron pegados a las viejas prácticas. Vamos a ver cómo se recompone eso. También vamos a preguntarle qué es lo que piensa respecto de aquellos gobernadores, que algunos, entre comillas, con mayor o menor presión, tuvieron que someterse, a veces decimos, a la ley del presupuesto, y algunos que no. Vamos a tener otro bloque con Daniel Romero, como un consultor que hace muchos años que analiza la política, para que nos diga, bueno, después de lo que vio el domingo, porque estuvo Daniel Romero en Buenos Aires, ha llegado hace pocas horas a Salta, para que en función de que se vienen equivocando, parece ser, las encuestadoras, a ver qué nos dice respecto de estos sondeos de opinión que, como pudimos apreciar, nadie pudo ponderar, y la realidad es que la gente adentro del cuarto oscuro no importó el plan platita, la campaña del miedo, la extorsión que hubo en casi todas las provincias. Sin embargo, el ciudadano argentino, en su gran mayoría, apostó por el cambio, y el miedo fue lo otro. El miedo era continuar con un kirchnerismo radicalizado, donde querían despegar a Sergio Tomás Massa de Cristina, de Máximo, de la Cámpora, pero estaban allí agazapados detrás. Y agazapados nada más y nadie menos que Agustín Rossi, que era el candidato
a vicepresidente con Massa, que formaba parte de ese kirchnerismo totalmente radicalizado en la izquierda, y que bueno, que hoy tendrán que aceptar la derrota, como pasa en la democracia, y respetar cuál fue la voluntad popular. Una voluntad popular de cambio, de oxigenar la República, y de que con peronistas republicanos, con radicales no kirchneristas, con libertarios, con gente del PRO y de distintos partidos provinciales, tratar ahora de lograr un acuerdo y un consenso para la Argentina que viene. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí saludamos a Julio Moreno, doctor en Economía, amigo de la casa y hoy diputado nacional electo. Julio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, muy bien. Me imagino, bueno, compartiendo la alegría de este triunfo que estábamos todos muy expectantes, digo, como argentinos, de un lado o del otro, expectantes, y no se imaginó nunca que se iba a ganar por 11 puntos, ¿no? Bueno, primero, tu introducción es bastante completa, eso sí, reconocerlo, obviamente comparto totalmente tu opinión, y te digo que no ha sido una elección, esto ha sido una opción. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Qué país queremos? ¿Queremos más de lo mismo? Que lo que acabas de decir, la foto hoy, inflación, desocupación, pobreza, economía informal, trabajadores en negro, etcétera. ¿O queremos un cambio? Queremos empezar a buscar un país distinto, un país que tengamos la seguridad que vamos a tener, la tranquilidad de que vamos a llegar a fin de mes, la tranquilidad que vamos a tener una economía estable, la tranquilidad de decir, bueno, yo invierto y sé que no me voy a tener un problema posterior en armar una empresa. Recuperar el crédito en algún momento. El crédito, o sea, son muchas las cosas que lamentablemente estos últimos años los gobiernos populistas nos han llevado a esta situación y por supuesto a esta foto. Entonces, todo ese tipo de malas prácticas, populismo, realmente realmente nos da vergüenza porque han hecho gastar muchísimo más, han inventado gastos, el plan Platita. El plan Platita, el 8.000 millones, 8.000 millones de es dólares. una barbaridad que esa plata la vamos a tener que pagar nosotros. Sí, bueno, entonces, todo ese tipo de cosas disfrazadas en ayudas sociales, etcétera, han servido justamente para que la gente diga, bueno, sí, los voy a recibir, pero realmente me sorprendió, y te digo, gratamente, la reacción de la gente. ¿Y por qué te digo reacción de la gente? Porque en todos los sectores, te digo, ¿no? Estuve hablando con una señora de un barrio y me dice, por favor, vengan, cambien esta situación. Mi hijo se droga, mi hijo delincuencia, mi hijo de acá, mi hijo de allá. Yo ya no puedo suprimir más, el subsidio que le están dando no quiere trabajar. Entonces, todo ese tipo de cosas se van a tener que acabar. Entonces, sí, mucha preocupación y mucho miedo. El miedo ha sido perverso. Es decir, han querido utilizar la campaña del miedo y la gente que ha dicho, tengo más miedo a esto, a quedarme con esto. Tengo miedo con esta gente que está. Y y hay cosas que realmente me sorprende, y me sorprende mal. ¿Y por qué te voy a decir me sorprende mal? Porque muchos funcionarios que se supone que están preparados, son leídos, tienen un título universitario, decían que, por ejemplo, la coparticipación la íbamos a perder, que los sueldos no iban a alcanzar, que muchos empleados se iban a ir. Qué bueno que expliques esto. Es muy importante, Julio, que cuentes esto que estás diciendo. Bueno, esta campaña del miedo, no hay que tenerle miedo. Y para que tengamos porque es una mentira. Idea, Hablemos es totalmente que es mentira, por Dios. No nos dejemos mentir. Entonces, si el que miente, por un lado, está mintiendo, es porque
realmente no conoce. Y si cree que le miente a la otra gente tampoco conocería. O es cómplice de un sistema perverso. Obviamente, esas cosas no lo pueden pasar. Y les digo una sola cosita. La coparticipación no la vamos a perder, al contrario, vamos a seguir recibiendo... Hay una ley además de coparticipación. Hay una ley y un acuerdo unánime de todas las provincias. Entonces no podemos decir así muy suelto de voz que vamos a perder la coparticipación, que no vamos a tener, el mes de marzo no vamos a poder pagar a sueldo. Por favor, los empleos públicos van a seguir trabajando. Claro, lo que se van a tener que ir son todos los ñoquis y los cargos políticos que no producen absolutamente nada. Entonces también es una reflexión que yo quiero hacer. Obviamente es mucho para hablar, Andrés, pero está muy bien, Julio, de los proyectos que se están teniendo, los que se está discutiendo. Pero creo que ahora la misión del Estado va a ser una función totalmente distinta a la que ahora era. Y te digo más, no podemos tener más de 170 impuestos, que eso va a ser una de las medidas. Hablemos un bajar poco, a 10. Eso, Julio, que es algo... El que está del otro lado sabe que para poder iniciar cualquier actividad de entrada tiene que pagar un montón de cosas. ¿Es factible en algún momento hacer un plan de quita de impuestos? Totalmente, en eso estamos trabajando, eso van a ser las medidas. Vos como contador, urgentes, como economista... las medidas urgentes e importantes que ya están en el plan de Javier Milei, no es una cosa que estamos inventando. Y hoy circuló el plan de gobierno. El plan de gobierno habla de unas medidas urgentes, porque estaban diciendo, bueno, políticas de shock o políticas gradualistas. Bueno, vamos a ir viendo las políticas de shock, y políticas de shock va a ser bajar los impuestos, disminuir la emisión monetaria, leyes laborables favorables, amigables, y después, por supuesto, disminuir la gran caparazón, gran cantidad de empleados políticos, por Dios, entiendan bien. A ver, políticos. como el Ministerio del Género y las Diversidades, 50.000 millones de pesos en el presupuesto de este año para cursitos de género. Bueno, esos son los gastos que se tienen que ir, los gastos que se tienen que ir viendo, decir, bueno, señores, esto sirve, no sirve. Claro. Y después otra de las cosas, se van a seguir manejando, otra de las preguntas que permanentemente, bueno, dice, pero el Ministerio de Obras se va a pasar a Secretaría. Señores, vamos a empezar a hablar de eficiencia y eficacia, que desde la Secretaría o del Ministerio, donde sea, va a continuar el mismo proyecto, nada más que con una impronta y con otros paradigmas, con lo que acabas de decir. Y es importante recordar que hubo un momento del gobierno de Cambiemos donde el hecho de controlar y cambiar la operatoria de la obra pública, de transparentar las licitaciones, hicieron bajar en más de un 50% el costo de lo que era la obra pública. ¿Por qué? Porque se transparentó. Obviamente. Hubo acceso a la información. Y es lo que estoy diciendo. Bueno, empecemos a hablar de eficiencia y de eficacia, y de que la plata no quede en el camino y no llegue a la obra. Ahí está el control. Eso es lo que estamos tratando de Y lo mismo pasa, decíamos, en educación, que lo que está en el presupuesto le llega al educando y no que se quede en el camino. No, queda entre el ministerio, el secretario del ministerio, el vicepresidente, el viceministro, la secretaria del vicechofer. Todo eso queda en el camino y al pobre estudiante le queda aún. Hace poquito estuve hablando con una autoridad de la educación acá en Salta, y le digo, mire, señor, usted tiene terror, no le van a pagar sueldo, no, quédense tranquilo. La misión de la universidad es una misión no solamente de dar educación, sino dar educación de calidad. A mí no me preocupa mucho cuántas universidades, sino qué calidad de profesionales estamos mandando. Entonces les contesté, mire, si vamos a hablar de educación, pensemos en que hoy un chico no puede repetir el grado porque no hay bancos, no hay bancos. Entonces el chico lo tienen que aprobar como sea. Tremendo. Un chico, hablemos de comprensión de texto. ¿Cuánto tenemos de estadísticas de chicos que no comprenden texto? Y así siguen. Y le digo otra cosa más. Hace muy poquito se recibieron, con mucho orgullo, una primer camada de médicos en la UNSA. ¿Y sabe la pregunta que le hicieron? ¿Qué piensa hacer usted? Y lamentablemente la mayoría de los chicos piensan en irse del país. Estamos exportando cerebros gratis y se nos están yendo los dirigentes de los próximos 30 años. Fíjate el país que tenemos. Quiero, a propósito de esto, señor director, si está ahí, si lo tiene ahí,
hay un pequeño video de Florencio Randazzo. Florencio Randazzo, a la sazón, que además había sido funcionario en su momento en el gobierno, en el primer gobierno kirchnerista, Florencio Randazzo fue el candidato a vicepresidente con Juan Schiaretti. ¿Seguro? Y hace una referencia respecto a la educación en la Argentina. Por eso digo, esto no es que lo dice alguien del PRO, no es que lo dice un libertario de la Libertad Avanza de Milei. Lo que vas a escuchar lo dice un peronista que participó en el gobierno kirchnerista y que estuvo al lado de Juan Schiaretti como candidato. Escúchalo. Ahora ya hablas de la educación. Yo soy un tipo responsable. La educación no pasa por crear nuevas universidades, papi. Han destrozado la escuela pública. La han destrozado. ¿Y sabe quién? Para los más pobres. En nombre de la defensa de la escuela pública. Porque sabe que la clase media que hizo llevó los pibes a la escuela privada, que puede pagar. Y a los pibes de los pobres los dejaron condenados. Por eso cuando hay un paro en la provincia de Buenos Aires, nadie se entera. Es como la salud pública, la inseguridad que generaron. Es una vergüenza lo que hicieron. Bueno. Muy clarito, muy clarito. Es decir, ¿por qué te muestro a Florencio Randazzo? Porque además él fue funcionario en su momento, digamos, del gobierno de los Kirchner. Que está diciendo un poco esto que es de sentido común. Es decir, al final, tanta defensa, todos queremos que la educación y que funcione. Ahora, lo que estaban haciendo era lo que pasó, inclusive, y lo vamos a decir, en Venezuela, no nos olvidemos, que hay 90% hoy de pobres. Y que hubo 5 millones de exiliados en nombre del populismo o del socialismo del siglo XXI, famoso, ¿no? Bueno, espero que eso, ya por lo menos la gente tomó conciencia de que no quiere ese modelo y no quiere lo que teníamos o lo vamos a tener hasta dentro de 20 días. Bueno, ahora, hay una luz de esperanza, Julio, hay una luz de esperanza. Yo quiero resaltar una cosa, Andrés, y por supuesto aprovechando tu espacio, agradecer a la gran cantidad de gente que nos ayudó desinteresadamente a ser fiscales de escuela, fiscales de mesa. Y les digo con todo el corazón, yo les agradezco muchísimo, porque hemos demostrado que dejamos de ser habitantes para empezar a ser ciudadanos, comprometidos, madres que por favor cambien esto, no puedo vivir en mi casa. Estoy desesperada. Todo eso. Qué bueno eso, Julio, agradecer a los fiscales, es fundamental. Muchísima gente, y le pido disculpas a la gente que nos habló, que quiso ofrecerse. Que había lamentablemente ya teníamos cubiertas todas las escuelas. Ahora, todas las escuelas hemos tenido fiscales generales y fiscales de mesa, hasta fiscales suplentes. Me llamó la atención muchos casos de chicos jóvenes, 16, 17, 18 años, que estaban en la mesa y dicen, yo no me voy a levantar porque no quiero perder un solo voto. El chico llamaba a uno de los suplentes o al encargado de escuela, por favor, sentate, voy al baño y vuelvo. Es toda la salida, 10 minutos y volvió. Bueno, ese compromiso, exactamente, ese compromiso hay que resaltarlo. Obviamente, el trabajo que viene de acá en más es poner un país en movimiento, tener un país vivible, un país creíble, y un país que realmente las decisiones que se tomen sean consensuadas, que no esperemos que de un día para otro te salen con una normativa, que cada ministro de Economía sale con un programa distinto. Y esto no lo digo de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores. Entonces, esa falta de credibilidad de políticas de Estado, lamentablemente, se tiene que terminar. Tenemos que fijarnos una meta. Y en este momento Javier Milei, que hace 2 años empezó a hacer política, y hay que reconocerle y resaltarlo. Hace 2 años le ganó a 2 grupos poderosísimos políticos. El Partido Justicialista, con la Cámpora, etcétera, y por otro lado Juntos por el Cambio. Todo el kirchnerismo y a Juntos por el Cambio. Bueno, obviamente Juntos por el Cambio lo que buscan también es el cambio. Obviamente estamos muy agradecidos porque ellos también nos ayudaron muchísimo con este apoyo personal, moral, etcétera. Pero el planteo es que esto es un cambio y el cambio se tiene que dar y lo vamos a ir viendo. Y la sociedad respondió digamos, a la idea que expresó Javier Milei y Victoria Villarruel
Por eso, más allá de las pertenencias históricas partidarias, fíjate que fue masivo. Cuando uno dice ganó Milei por 11 puntos, era algo sorprendente. Bueno, la verdad, yo esperaba otro resultado un poco menor. Claro, nadie, pero 11 justamente puntos, por el gran trabajo que hizo el oficialismo. El oficialismo, a los fiscales, por ejemplo, les llevaba chocolate, mate, galletitas, gaseosas, almuerzo. Bueno, obviamente, aparte. Y a nuestros fiscales yo les llevé una bandeja, un poquito de comida y una botella de agua. Y así todo, nadie me reclamó nada, nadie nos dijo nada. Entonces vos ves el compromiso. Estaba el compromiso, estaban las ansias de cambio, de realmente tener un país distinto, ¿no? Así que estábamos preparados, hemos hecho cursos de capacitación, 3 días en 3 horarios. Realmente hemos hecho una organización y obviamente felicito a las organizaciones que hemos hecho junto con Emilia, con Alfredo Olmedo, la organización que hemos hecho, el apoyo también de Carlos Zapata. Todo eso ha contribuido a que tengamos este triunfo, y te lo digo con orgullo. Sí, con orgullo. Te lo digo con orgullo, porque somos la primera fuerza política de la provincia. Hemos ganado 3 elecciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y es el mensaje que la sociedad está reclamando, ¿no? La sociedad reclama un cambio. Ahora, me preguntan también, y perdóname que abuse de tu espacio, me dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Señores, yo soy elegido diputado nacional por Salta y para Salta. Voy a trabajar para Salta. Alfredo Olmedo lo dijo muy claro. Señor gobernador, vamos a trabajar para Salta. Lo que necesiten de Buenos Aires, de las autoridades nacionales, está a disposición. Alfredo Olmedo es una persona que está muy bien vinculada porque es amigo de Javier Milei. Claro, Entonces, Alfredo Olmedo va a servir para lograr un montón de cosas para la provincia. Entonces, esas son las cosas que dicen, bueno, sí, no, vamos a trabajar para la provincia y por la provincia. Y hay que reconocer también el trabajo que ha hecho el doctor Romero, Juan Carlos Romero, que también ha tenido él su decisión de acompañar este proyecto de cambio, y lo ha hecho público. Fíjate, ¿no? Lo dijo público, lo está diciendo permanentemente. Y bueno, ya que él es peronista antikirchnerista y que expresaba el cambio hoy. Javier Milei Juan Carlos Romero va a ser el referente de la Cámara de Senadores del partido nuestro, del presidente. Y fíjate vos otra cosa, Pichetto también está sonando, dice, bueno, Pichetto, ¿qué pasa con Pichetto? Pichetto es diputado nacional, electo. Y Pichetto va a ser también un referente nuestro en la Cámara de Diputados. A pesar de que estuvo en la línea con Rodríguez Larreta. Claro, recordemos que Pichetto, digamos, siendo él justicialista, formó parte de la última, en la última elección de los diputados de Juntos por el Cambio en esa línea, en la de Horacio Rodríguez Larreta. También se está hablando, porque todos dicen hablando, vamos a hablar de una integración. Acá las decisiones que se van a tomar son decisiones que se tienen que tomar con consenso. No se va a tomar unilateralmente, ni con mayoría, como se estaba haciendo con mayoría de las cámaras. Qué bueno contar eso. ¿Tenés idea? Pues no tenía acá cuántos diputados más o menos quedan. Probablemente seamos 40, creo que son 48. Por ahí, pero estamos en ese número. 38 o 40, pero es más o menos en ese número. Y bueno, no vamos a ver una mayoría absoluta de ninguno de los otros grupos. Pero está muy Entonces bien. sí, vamos a tener que ver, y para tranquilidad de todos, porque ahora, a partir de ahora, somos todos argentinos, queremos que el país mejore, el país cambie, la voluntad de la gente ya lo ha dicho, sí señor, queremos un cambio, y ese cambio lo vamos a materializar con Javier Milei, con Victoria Villarroel. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos. Pero guarda, hay que pensar en todos los argentinos. Función del Estado. El Estado deje de ser gendarme, que deje de cobrar impuestos, empiece a ayudar, sea un Estado benefactor, un Estado que ayude a la generación de empresas, que acompañe a la generación de empresas, no los vuelva locos con los impuestos. Es fundamental. Bueno, eso es lo que hay que hacer, ese es el cambio que se viene. Y después dicen, permitime, porque son preguntas que nos van haciendo, ¿qué va a pasar con los subsidios, los planes sociales? Es bueno contar eso. No se cortan, por Dios, no se dejen engañar. Las mentiras del miedo han sido tremendas, y reconozco y agradezco a la gente que no les ha creído y ha votado por el cambio. No se van a cortar las ayudas sociales.
¿Saben lo que se va a cortar? La ¿Quiénes los administran? La intermediación. Y denigran a la gente que les da los planes. ¿Y saben por qué las denigran? Porque los obligan a ir a los cortes, los obligan a ir a las manifestaciones. Bueno, eso se tiene que acabar. Las personas que utilizan y esa sin sensibilidad, la pobreza, para llevarlos a las manifestaciones, eso se tiene que terminar. Señores, váyanse a su casa, fueron. Lo mismo que le digo a los gobiernos. Los gerentes del pobrismo, como pasaba, ¿no? Eso es espantoso, Andrés. Entonces, el uso de eso como algo político. Y lo dijo Javier Milei, se va a acabar, ¿sabes cuándo? Cuando esas personas consigan trabajo sustentable en la actividad privada. Y es lo que hay que lograr, que se genere en algún tenemos momento un 50% de trabajo informal. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó en Argentina? El trabajador informal es el que no paga una obra social, no tiene aportes a la jubilación. Entonces, por Dios, el 50%. El famoso El Otro Sendero, ¿te acordás de Hernando de Soto? La gran informalidad de la Argentina. Bueno, Julio, eso se tiene que terminar. Hay cosas que se tienen que acabar, no las podemos vivir. ¿Queremos tener un país normal y vivible? Apostemos a eso. Es lo que queremos. Así Seguro que sí. Bueno, mis felicitaciones, toda la suerte importante. Lo que van a hacer ustedes en esta etapa te toca un desafío enorme, así que con toda una gran responsabilidad. Por un lado una alegría, pero por otro lado una gran responsabilidad. Como siempre, Julio, un placer escucharte. No, ha sido un placer que me invites. Por favor, gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ir a una pausa y enseguida ya está Eduardo Antonelli para hablar del radicalismo, hablar de política. Un hombre que también como economista tiene una mirada muy crítica y muy interesante de lo que sucede en Argentina. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más alta política y saludamos ahora al licenciado Eduardo Antonelli. Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por la invitación y bueno, un cordial saludo a la audiencia y a la producción. ¿Cómo estás viviendo este momento? Un momento, digamos que fue, como, diríamos, casi una bisagra en estos últimos 40 años de la democracia argentina. Sí, tal cual. Como decía Alfonsín, que había que poner una bisagra a la historia para dejar atrás los golpes de Estado. Esta también es una bisagra que creo, ojalá, del lado mío voy a apoyar en todo lo que me toque, me corresponda, para justamente, dejar atrás el populismo. Que ha tenido una perversa característica que ha sido inficionar no solo el espacio político que lo ha caracterizado, que es el peronismo, con desviaciones extremas y retrocesos, porque el propio Perón, sin dejar su impronta, que ya sabemos cuál es, pero en su última etapa él tenía, digamos, una visión mucho más acorde con la democracia occidental tradicional, ¿no? Al punto de que
él reconoce la importancia que tenía el papel del radicalismo y de Balbín en particular, y se abraza con él. Digamos que podríamos decir que, obviamente, bueno, vos sabés lo que yo pienso respecto de esto, que el kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo. No, por supuesto. Al menos no con este peronismo que el propio Perón se esfuerza en instalar. Sí, sobre todo el último Perón. Exactamente, no tiene nada que ver con, claro. Y esto, en todo caso, apunta a aspectos que no han sido los más felices. Socialismo del siglo XXI, con epicentro, diríamos, en este foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla. Exactamente. Una izquierda que vemos cómo se ha radicalizado en el caso de Nicaragua con Daniel Ortega o con Maduro en Venezuela. Bueno, tal cual. Y bueno, yo decía que este inficionamiento, si existe la palabra, también ha calado en otros partidos políticos, en el radicalismo también. Y hoy por hoy hay un tufillo. Cuando uno ve a Leopoldo Moro y su hija, por ejemplo, claro, con vos no tiene nada que ver. No, pero ellos ya incluso han sido separados del radicalismo. Pero Alfonsín, que tiene, digamos, por su apellido tiene una especie de fuero. Ricardo Alfonsín, el actual embajador argentino en Madrid. Claro, que yo le digo Ricardo Alfonsín, o Ricarguito Alfonsín, bueno, es un ejemplo de ese populismo, y bueno, pero otros como Morales, de la Jacobite, en fin, hay radicales que lamentablemente han sido cooptados, digamos, por no al extremo, por supuesto, del kirchnerismo, pero que sí tienen, digamos, una lectura, bueno, y acá yo creo que es algo muy importante, y es que el radicalismo, digamos, genuino, desde la lectura mía, es también liberal. Por supuesto, liberal de una manera distinta a la que puede serlo Milei, pero es liberal porque, fijémonos lo siguiente, Irigoyen planteaba que su programa es la Constitución Nacional, que incluye el derecho de propiedad y la libertad de comercio. Mirá vos, ahí son dos grandes temas. Y su gobierno no ha tenido, digamos, la idea de cerrar la economía. No, ha sido en lo económico absolutamente liberal, y en lo político también, con matices que son temas de otra discusión. Correcto. Pero él ha sido, y bueno, no hablemos de Alvear, pero el Ilia, Frondizi y el propio Alfonsín han sido claramente en ese aspecto. En los aspectos. Ahora, hay radicales, porque yo lo he oído, que hacen una especie de compartimentalización de la libertad. Es decir, nosotros somos liberales en lo político, pero no en lo económico o en lo religioso. No, la libertad es un concepto absoluto. No hay segmentos para la libertad. Igual ha sido todo un tema de discusión en las mesas de intelectuales, digamos, de aquellos que nos interesa la filosofía política, claro, obviamente. Pero no se puede, lo dijo muy bien Milei, lo decía Perón, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Eso creo que fue, Eduardo, si compartís conmigo, uno de los mensajes más claros de Javier Milei, que hizo un discurso corto, con esa precisión que a muchos nos llamó la atención, porque además se lo vio mesurado. Y uno de los temas es esto: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, como algo de lo que se viene. Claro, es decir, un principio rector. Y me pareció que estaba mostrando inclusive que es el presidente electo, y dijo: yo voy a tener autoridad. Que me parece que es muy importante. Muy importante, exactamente. Entonces, bueno, yo creo bienvenida esta bisagra, que supone, junto con la democracia, digamos, clásica en lo que tiene que ver con los partidos políticos, la división de poderes, etcétera, pero también la incorporación de la necesidad de la libertad en lo económico. Hemos charlado muchas veces el hecho, cuando hablamos de la inflación, que uno de los componentes de la inflación, que de eso no se habla, porque los economistas, los gurús tradicionales, son consultores de las empresas monopólicas. Entonces ellos no pueden denunciar, ¿no es cierto?, el aspecto monopólico que tiene la inflación. Y Milei, él habla de la apertura de la economía, que hay que decirlo. Otra cuestión es en qué tiempo la hacemos. Ese es otro tema, pero en cuanto a la receta, vos como economista, lo has explicado acá muchas veces y muy bien, muy didácticamente. ¿Sepa poder hacer algo que nos permita luchar de verdad contra la inflación? Bueno, se debe hacer. Y acá yo quiero incorporar otra cosa.
Yo quiero rescatar el papel que ha jugado Macri, también Patricia Bullrich y su candidato a vice, Petri, porque ha tenido una lectura política muy aguda al darse cuenta del mensaje de la juventud, que está plasmado en lo que hemos visto de este chiquilín, este changuito, como decimos en Salta, que quería saludarlo a Milei, y la actitud muy generosa y muy cálida de Milei de saludarlo. Ahora que lo dijiste, porque lo tenemos, mirá vos, lo acaba de decir Eduardo Antonelli, tenemos un video donde este chiquito lo quiere saludar a Milei. Me parece que de alguna manera nos trae algo fresco, algo que, claro, que nos da una suerte de una cuota de ternura. De una cuota de ternura. Lo tenemos, señor director, para mostrar el saludo. Ahí está. Acá está. ¡Milei, te amo! ¡Gracias, Milei! ¡Gracias! ¡Viva la libertad! ¡Vamos, Milei! ¡Gracias! ¡Milei, te amo! ¡Milei, te amo! ¡Milei, una foto, por favor! ¡Una foto, Milei! ¡Milei, una foto! ¡Milei, te amo! ¡Milei, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Milei! ¡Por favor! ¡Gracias, Milei! Yo le decía recién a Eduardo, fuera de cámara, digo, me emocioné cuando lo vi, porque realmente me pareció de tanta simplicidad y tan natural, claro, y que nos trajo algo que parece una bocanada de aire fresco. Una bocanada de aire fresco. Parece que esto era que un chiquito grite, Milei. Claro. Pareció una cosa hasta con cierta ternura, ¿no? Que en la política no estamos acostumbrados a ello, venimos de una cosa espantosa, lo que fue ver todo este plan del miedo, el plan platita, usar los recursos del Estado en orden a 8.000 millones para la campaña más cara de la historia, ¿no? Y donde la tenemos que pagar ahora todos, ¿no? Claro, ese realmente es el tema. Cuando uno ve este video, dice... Claro, es justamente algo que nos relaja y nos devuelve un poco de esperanza. De esperanza, también, claro. ¿no? Bueno, justamente en ese sentido, yo creo que no estoy de acuerdo con la idea de que los partidos o la política, no, la política es necesaria. Si el partido A no la puede hacer, la hará el B o el C. Pero yo creo que hay sí un toque de atención que los partidos deben prestarle atención justamente, porque, digamos, los partidos se han limitado, y ahí en ese artículo que que lo voy a leer, hay algo, una mención, a mantener, digamos, su impronta abstracta, genérica, pero eso no alcanza, porque eso es como decir, bueno, este es el auto A y este es el auto B. Bueno, sí, el auto A es el auto B, una vez que uno lo ha visto, ya está, ya sabemos que. Ahora queremos saber cómo anda. Ahora queremos ver cómo anda. Entonces, el cómo anda de un partido político es interpretar la preocupación de la sociedad y actuar en consecuencia. Ahora, Eduardo, vos que has estado muchos años vinculado a la Unión Cívica Radical, y seguí pero un partido histórico, pero digo, después de la transversalidad que nos trajo en su momento Néstor Kirchner, donde se han destruido los partidos políticos, tu mirada del radicalismo, puede haber muchos radicales mirando, unos radicales que históricamente en estos últimos años quedaron del lado del kirchnerismo, como puede haber sido Leopoldo Moró, pero después tenemos aquellos radicales que formaron parte de Juntos por el Cambio y que en esta última elección se han partido, los que se fueron con Massa y los que quedaron con Javier Milei y Macri y Patricia Bullrich. Bueno, yo creo justamente que el radicalismo se debe una lectura interna, que tanto le gusta el radicalismo del internismo. Bueno, esta vez sí es muy importante que haya un análisis y una autocrítica en el sentido que estamos diciendo. Es decir, acá no alcanza con proclamar nuestra defensa irrestricta de las constituciones, nuestra decencia. No alcanza, porque además la gente ya lo sabe. Es como el ejemplo del auto, ya sabemos cómo el Torino y el Falcon ya está. Ahora queremos saber, cómo funciona. Y en este sentido, el funcionamiento tiene que ver con la interpretación de las preocupaciones de la sociedad. Se reconfigura la política en la Argentina con esta elección. Tal cual, creo que el radicalismo tiene que avanzar en la línea de Alfredo Cornejo, en la línea de Gustavo Valdés, en esa línea del propio... Cornejo, gobernador de Mendoza, Valdés, gobernador de Corrientes. Exactamente. Y
y bueno, y muchos más, porque No, hay más bien, radicales que están Puyaro, en fin, hay una camada de radicales importante, pero tiene que tomar distancia de esto otro. Es decir, la libertad económica específicamente, no puede ser más ya una mala palabra o un tema que debe quedar afuera del radicalismo ni de ningún partido político. Lo que le va a especificar, si cabe la palabra, es de qué manera aplicamos la libertad. Es decir, ¿vamos a tener una apertura irrestricta o vamos a tener una apertura matizada? Eso es tema de discusión, pero no se puede discutir la apertura de la economía. Bueno. No hay economías que no... Entonces, tenemos que llegar a Escucho bien, no se puede discutir la apertura de la economía. No se puede discutir. Así como tampoco se puede discutir la necesidad de abatir el déficit fiscal a un nivel como pueden tener otros países, 1%, medio por ciento del producto. Y no lo que pasa en Argentina. Y no el 8%. Entonces creo que este es un debate pero también el peronismo, ¿no? El peronismo también tiene que hacer desde su impronta. Viene seguramente el gran replanteo de todo esto también. Exactamente. Si quiere pervivir los partidos políticos, porque por eso digo, en esta nueva reconfiguración veremos cómo transitamos. Ni más ni menos. Eduardo, muchas gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Lo mismo de mi parte. Vamos a ir a una pequeña pausa. Está Daniel Romero para hacer el último análisis. Él estuvo en Buenos Aires y nos contará cuál es su mirada respecto de los números, de cómo llegamos hoy a una elección donde, con una diferencia de 11 puntos, se impuso la fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Salta Política. Quiero agradecer la cantidad de mensajes en estos días que han llegado al Instagram. Como habrán visto, los contesté a todos, pero es la forma que tenemos también de ir analizando la realidad. Daniel Romero, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Un placer tenerte. Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a tu audiencia. Yo dije que habías estado en Buenos Aires, que habías estado con mucha gente que ha estado viendo los números como consultor, hace muchos años que lo haces, y tenías algo interesante para mostrar, que nos trajiste, digamos, de tu propia cámara, ¿no? ¿Es así? Sabés que después que se dan los resultados, Milei ganador, ocurre este fenómeno. Vos mirás esta cámara. Ocurre este fenómeno que le di a tus chicos. Ahí está, mirá. En donde observá eso, que no tiene ninguna infraestructura de transporte. Ni es una convocatoria orgánica. No hay sándwich, ni coca, ni pancho, ni choripán. Fíjate, naturalmente, desde todos los puntos llegando al festejo. Que llega al festejo. Y tranquilo, con alegría, pero sin y mirá, interesante esto, ¿no? Porque venían de distintos lugares. Ahora, fíjate la cantidad. Sí, hacía muchos años, algunos recordaban desde Alfonsín con el advenimiento de la democracia, que hubo un festejo importante. Dicen que después, en la historia de estos años, ninguno fue de la magnitud de esta podríamos decir, esta espontaneidad con la cual los argentinos en distintos lugares del país salieron a celebrar. Bueno, de eso tengo un montón, ¿no? Que sintetiza esa emoción. Esa emoción. Sí. Bueno, interesante esto entonces, bueno, lo que vamos viendo. Emoción por parte de aquel que había votado a Milei, y estamos hablando
no de un partido histórico, de un Milei que hace apenas 2 años empezó a salir a los medios a expresar una idea política, de una Victoria Villarruel que una gran defensora de los derechos humanos, pero que no venía en una actividad política partidaria, sino en su defensa de derechos humanos desde su fundación, recorriendo la Argentina, hablando de aquellas víctimas que no tienen todavía reconocido sus derechos, ¿no? Y han hecho, bueno, con 2 diputados nacionales. Exacto. Por la ciudad de Buenos Aires, hoy, como contaba hace un rato Julio Moreno, que va a integrar ese bloque, 48 diputados en 2 años, digamos. Y hoy ser presidente de la Argentina. Son muchos los antecedentes que han hecho Milei presidente, pero fundamentalmente, creo que alguna vez lo hemos hablado juntos, todo es economía. Los argentinos votan en función del bolsillo. Del bolsillo. Ojo, hay una pequeña minoría que siempre entre el 15, 12, que se partidiza, se ideologiza y se fanatiza. Ese tipo es el que expresa la bronca. El hombre que insulta, la mujer que insulta. ¿Cuánto es ese porcentaje decís vos? Entre el 15%. Ah, mira vos, que expresa así que expresa fanatismo. Fanatismo. En el fanatismo hay una característica. No hay manera de que entre una idea nueva. Entonces una persona fanática establece una mirada como en un tubo y no se mueve desde ahí. El resto tiene una mirada mucho más real, es decir, a ver, me subo al subte en, qué sé yo, en Plaza Sarmiento, pero pago 10 veces más de lo que gano a fin de mes. La gente mide todas las cuestiones políticas en función de lo que gana. ¿Y quién ataca lo que gana? Entonces vos venías con un país que viene en crecimiento hace 8 años de inflación. Crecimiento de la inflación. Decrecimiento económico. El decrecimiento económico, en los sectores más bajos, empieza en el salario. Cuando vos llegás a fin de mes, ejemplo, yo siempre le digo a los clientes de la consultora que hay 2 momentos presentes en el año donde el argentino toma conciencia o no de su pobreza o de su riqueza. Ejemplo, cuando vos vas a llevar a los chicos a la escuela y los chicos en la librería te piden una cartuchera o la mochila que ellos desean, y a vos no te alcanza, el frustrado también es el papá. También es el papá. Primeramente. Porque vos sentís tu fracaso de no poder incorporar el deseo de tu hijo a lo que vos ganás. El segundo fenómeno que ocurre, por lo menos en nuestro país, cuando vos diseñás o tomás conciencia de tu estado social, es la Navidad. Porque vos como trabajador decís, che, no puedo comprar el chanchito. Y si lo tengo que comprar de a pedacito porque no me alcanza la cantidad que yo quisiera. Lo mismo ocurre con la bebida. Esos 2 espacios en el tiempo en la Argentina son muy importantes. Porque venimos en un país que durante 70 años ha venido diseñando políticas para ese momento. Por eso vos decís, tengo la educación gratuita. Ahora, lo que se terminó perdiendo en los últimos 20, 30 años es la educación gratuita federal. Porque si bien es cierto, los que nacen en Capital, Salta, tienen UNSA de Católica, que es un proceso arancelario, por ahí muchos no logran acceder. Pero en la UNSA, que es lo público, no vienen todos los chicos que cumplen su mayoría a los 18 que tienen la necesidad de ser profesional a Salta. Porque no tienen el 90% se queda en su lugar de origen. Y los que marchan, muchas veces marchan lo que no encuentran en su geografía, por ejemplo, trabajo. Entonces, ¿cómo se construye la Argentina de los últimos 20, 30 años? Se construye con urbes sobresaturadas demográficamente por las distintas migraciones que tiene de su interior profundo. Famosos conos urbanos. En Salta Capital no es distinto. Y Salta no es distinto cuando uno ve el proceso, como decía uno de los periodistas del Tribuno, que decía un proceso de favelización. Exacto. De favelización. Y es durísimo eso, para aquel que tiene una ilusión y se faveliza. Y eso tiene que ver con la economía, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con Mira, yo vine a tu programa, creo que antes de las generales. Sí. Argentina tenía 18 billones en la ELIC. Sí, y tenía 60.000 casi 1,5 billones de intereses. Hoy estamos en 23,2 de intereses. Sí. Entonces,
se construyó una escalera económica en la cual el ciudadano entiende que no satisfacía sus necesidades básicas. Ni siquiera hablamos de satisfacer, de decir, che, me voy a comprar un departamento en Pinamar. Sí. No, bueno. El problema es que estaban, o siguen estando, la gran mayoría de los argentinos, por debajo de la línea de pobreza. Yo creo que pasa por ahí. Quiero ver si tenemos tiempo de mostrar. Sí, hay un videíto cortito de Milei que queríamos mostrar y compartir con Daniel Romero. Estaba preparado un video muy cortito de Javier Milei que íbamos a compartir. Por eso lo interesante del fenómeno eleccionario presidencial es que lo hemos visto ya en los últimos años, que la gente vota a lo que la línea política le ofrece. Entonces, la primera oferta que vota la gente es la promesa. Nadie sabe qué va a pasar con Milei. Pero vota la alternativa. Nosotros cuando veíamos... ¿Te sorprendió 11 puntos de diferencia cuando todos decían no, si gana o no por 1 o 2 puntos? Creo que a todos los sorprendió y seamos honestos, nadie sabía exactamente cómo era el resultado 11 final. puntos de diferencia es una cosa que a vos como consultor te... Sí. Ahí me dicen que ya lo tienen. Veamos lo que decía Javier Milei, por favor. En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. Bueno, pero Javier, igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se le cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Eso es violento. Es decir, con lo cual, digamos, o sea, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo al inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 el tipo de cambio oficial y 140, 150 el paralelo. Eso es una ofensa. La ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos. Y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, ¿sabés qué es lo peor de todo? Cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. No tengo, por qué ser contemplativo con tipos que son chorros. Bueno, yo creo que sintetiza en esto Javier Milei lo que la sociedad esperaba escuchar para responder. Pero hay un detalle muy importante. Sí. Lo que hace Milei ahí sintetiza lo que recibe. Porque acá nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Sintetiza el país que recibe. Se recibe 479 mil millones de dólares en deuda. Ahí están incluidas los 60 del ELIP, porque son 419 oficiales lo que se debe en dólares como deuda pública. Y recordemos que... Sintetiza el 43% de pobreza. Y recordemos que a Macri se le endilgan los 48.000 millones con el Fondo Monetario, pero si la deuda es de 408.000, quiere decir que... Bueno, si hoy vos lo ves, es exactamente la misma paridad casi que deja Macri. Quiere decir que no se avanzó pero Macri no, como en estos 4 años, claro. y cualquiera de tus televidentes puede mirarlo. Los números con los cuales termina Macri son exactamente casi iguales que esto. ¿Cómo ves, en un minuto, tu análisis respecto, bueno, el 10 de diciembre asume Javier Milei, ¿la sociedad va a acompañar este proceso con ese 11%? La sociedad argentina acompaña todos los procesos esperanzadores. Cuando hay cambios hay esperanza. Y hay esperanza. Que decirlo. Yo he visto muchísimos medios que están trabajando, que siguen como una locomotora que no han podido frenar y siguen trabajando en una línea de odio, generando una cierta cantidad de miedos en donde la gente sigue esperando que aparezca un loco y establezca una cierta cantidad de reglas de juego que nos dañe a todos. Yo creo que hay que tener en esto templanza, creo que son momentos de cambio, como alguna vez ya pasamos en la Argentina. Creo que lo que recibe es gravísimo, hay que solucionarlo, se necesita tiempo. Recibe una bomba. Una bomba que bien contada, porque cuando uno contá lo que recibí, después todo es tuyo. Hay que contarla. Totalmente. Este es un buen dato que da Daniel Romero, porque Macri no quiso contarlo. Y ahora el estado del Estado esperemos que se cuente. Lo que sí sabemos, y que es importante, que va a tener una compañera de fórmula que ya es vicepresidente electa, Victoria Villarruel, que tiene muy claro cuáles son las crisis también morales que tiene la Argentina y que hay que también intentar subsanar. Daniel, como siempre, un placer escucharte. Por favor, gracias a vos por la invitación. Vamos a seguir en este tiempo preguntándote de números, datos y el análisis político de primera. Gracias.
Vamos a despedirnos como siempre saludando a la gente de Jujuy. Nos escuchan muchos jujeños que mandan saludos, gente de Orán, de Rosario de la Frontera. La verdad que muchas gracias por acompañarme en el Instagram y lo que siempre decimos, hay que poner una cuota, un granito de arena en la construcción de un bien común que no solamente es satisfacción de bienes materiales, también de bienes espirituales. Nos tenemos que curar no solo en lo económico, sino esta Argentina que moralmente está desahuciada y que hoy hay por lo menos una cierta esperanza de un futuro mejor. Que tengan ustedes una muy buena semana. Nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.